Muy bien, queremos invitarle también para que vaya a nuestro canal de YouTube, Mensajes y no Masajes. O sea, hágale clic ahí a la campanita para que pueda recibir todas las notificaciones y hágale like al canal y compártalo con sus familiares, amigos. Usted puede ver ahí algunos sermones de los cuales le interese. Conoce a tal persona con cierta necesidad, hágalo, compártalo para que ellos puedan verlo también. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, si tiene la Biblia allá a la mano, me gustaría que lo leyera con su vista, porque así como el pecado entra por el ojo y afecta nuestra vida, creo que la palabra que es vida también, si usted la lee, entra por sus ojos y aún por el oído, va a afectar también para bien su vida. Filipenses 4, 6 y 7, el tema es razones por qué orar. Razones por qué orar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, venimos ante ti, Señor, no conforme a nuestros méritos, sino conforme a tu gracia, Señor, para que nos limpies, nos santifiques, nos llenes de ti, Señor, y que hoy podamos aprender, Señor, algunos principios de cómo orar, Señor, y por qué orar. Rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el Maestro, en cada vida, en cada corazón, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En nombre de Cristo Jesús, amén. Una ocasión un niño estaba en su casa, ahí ya casi para dormir, estaba hincado en la cama donde su mami iba a dormir, y ahí estaba hincado junto con ella, y iban a hacer la oración, pues antes de dormir. Empezó a orar, pero algo interesante, que el niño empieza a orar, pero como dicen, a pulmón abierto. Señor Dios, me he portado muy bien este año, así que por favor, dame la nueva bicicleta para mi cumpleaños. Y su mamá está ahí como, hijo, ¿qué te pasa? Dios no está sordo. No, lo que pasa, mamá, que la abuela sí está sorda y quiero que me escuche porque está allá en el cuarto. Yo creo que gracias a Dios que nos ha dado el medio de la oración. Este niño tenía interés en que su abuela le comprara su bicicleta, pero ¿cuál es nuestro interés? ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Cuál es nuestra razón de nosotros orar o clamar a nuestro Dios? Tal vez tengamos muchas razones. Hoy en esta tarde vimos algunas peticiones. Usted también tiene las suyas, pero yo creo que gracias a nuestro Dios que a través de este medio, de lo que es la oración, yo creo que sin ella no tendríamos comunicación con nuestro Dios, no conoceríamos a Dios, ni Dios hubiera revelado su persona hacia nosotros y hacia el mundo. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿qué es orar, pastor? Porque cada quien tiene su concepto de hacer oración, pero ¿sabe qué? A través de la palabra vemos claramente que orar es hablar. Orar es hablar con Dios, platicar, dialogar, conversar, charlar, como usted quiera ver esa palabra, un diálogo entre dos personas o una comunicación entre dos personas. Y Jesús no solamente vemos en la palabra que enseñó a los apóstoles a orar, sino que también vemos a través de la palabra en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, si quiere ir ahí en la palabra. Mateo 6, 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Wow, nada más en esas frases ahí ni se imagina cuántos principios hay aquí. Cuando ores, hey, tienes que orar, o Dios espera que ores. No seas como los hipócritas, no vayas con dos caras o acá aparentando de tal manera. Cuando Dios conoce la fichita, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, fíjese nomás, lo hace personal, mas tú, es un asunto de entre usted y Dios. Mas tú cuando ores, no dice, si es que oras, si tienes ganas, si lo sientes, si tienes problemas, si tienes necesidades, no, tal parece como que Dios quiere que lo tomes como una costumbre. Mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto
te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues como ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Gracias, Dios. ¿Sabe qué? Aquí vemos que la oración, como dijimos, es entre usted y Dios. No para impresionar a los demás, para que vean lo bonito que yo oro, que en mis palabras tú necesitas un diccionario para poder entender lo que estoy diciendo. ¡Wow! Como dice Dios, no quiero nada de eso. Nuestro corazón, si vemos, si no tiene la actitud correcta a lo que estamos viendo aquí, si no lo buscamos en la manera que Él le agrada, dice, yo no voy a escuchar tu oración. Yo soy Dios. Tú vas a venir humillado ante mí porque yo soy el mero mero, dice nuestro Dios. Así que yo creo que Dios quiere más bien que vamos con una actitud de humildad, no para que otros nos vean, oh, qué santo, qué espiritual, no, Señor. Y vemos que al orar, nuestro deseo más grande debe de ser, como quien dice, hablar y pasar tiempo con Dios. Esa es la razón primordial. Si yo quiero pedir esto, tengo esta necesidad, estoy enfermo, tengo problemas aquí, un asunto legal, un problema de finanzas, no sé. Pero ¿sabe qué dice uno? Primero, arreglemos cuentas, estemos a cuentas tú y yo, como dice en Isaías. También muchas veces tenemos la tendencia a confundir orar con rezar, como una tradición, que en vez de orar, rezar como quien dice, pero orar es hablar con Dios y rezar es recitar. Eso es lo que en sí significa esa palabra, recitar. Ahora, Dios no quiere oraciones mecánicas, Él quiere una oración que salga del corazón, de dentro de usted. Y dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Así que quiero que escuche esto y tome nota si usted gusta. Escuche, es un diálogo, no un monólogo, que es muy diferente. Es un diálogo, no un monólogo. Por ejemplo, cuando usted platica con una persona, usted va, se topa con la persona, Dios te bendiga, ¿cómo estás? No, pues yo estoy bien, aquí estoy, te quiero pedir un favor, quiero que me prestes $100. Y usted se lo topa el siguiente día, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Estoy bien, oye, necesito que me prestes $100. Y la siguiente vez que usted se lo topa otra vez, oye, ¿cómo está? Pues yo estoy bien. Oye, necesito que me prestes $100. Pues ya como que ya no. Entonces, eso es un rezo. Y Dios no quiere rezos. Dice, no uses vanas repeticiones. Dios quiere un diálogo, no un monólogo. Así que yo creo que cuando los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Él primero los enseñó, fíjese nomás, lo bueno de aquí, que les enseñó los motivos, primero, que ellos deben de hacer o por qué razón detrás de la oración, y qué es lo que nosotros todos debemos de pedir en primer lugar, es la oración modelo. Lucas capítulo 11 versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, fíjese nomás cómo él influenció a sus discípulos. Mira, Jesús siempre ora, oye, pues ¿por qué no nos invita? O vamos a decirle que nos enseñe, ¿no? También dice que cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, tal vez fue Pedro porque era el preguntón de siempre, ¿no? Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Si usted ve las tres primeras peticiones, a lo que vemos en estos versículos y en esta oración, se dirigen hacia Dios. En primero dice, ser santificado su nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Versículo 2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. O sea, siempre la oración tiene que ser primera dirigida a Dios, pero si usted ve, dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro. ¿Sabe qué principio nos enseña esto? En primer lugar, va dirigida ¿a quién? A Dios el Padre. Y con todo respeto, no a la Virgen. A lo que vemos aquí, no a los ángeles, no a santos, a un hombre, a un ídolo, un objeto o a una persona. No, Señor, ahí dice Padre nuestro. Usted no necesita una mediatriz
o un mediador. ¿Por qué? Porque hay uno mayor. Y ese es Dios, nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo hace personal. Y luego, segundo, va dirigida hacia el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. No a alguien que está en la tierra o que haya estado en sí en la tierra. Dice, santificado sea tu nombre. Tercero, aquí nos enseña que Dios es el único sagrado. Porque hoy en día quieren consagrar tantas cosas, pero nuestro Dios es el único sagrado y apartado de todos, y aparte también reconocido como Dios auténtico. Es como decir, glorifícale, adórale. Eso es lo que significa en sí, santificado, como quien dice. Y luego dice, venga tu reino, que ahorita, bueno, ya no hay tiempo de eso. Hágase tu voluntad como está en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero con café. No, eso no dice ahí, ¿verdad? Y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Como aquel niño estaba orando, Señor, te pido por mi mamá, te pido por mi papá, por mi escuela, y te pido por el mal amén. ¿Por qué, mijo? ¿El mal amén? Pues no, mi mamá siempre termina la oración, líbranos del mal, amén, el mal amén. Pero bueno, yo creo que el final de esta oración es establecer un diálogo y una relación correcta con Dios. Por eso les dice el método, mira, de esta manera quiero que tú ores. Y les dio algunos principios ahí. Él nunca les dijo, decreta, grita, unge con aceite, impón las manos, salta y brinca. No, sencillo, dice, ora a tu Padre, ¿verdad? Así que si leemos la palabra, nos damos cuenta de que hay muchísimas razones por las cuales, ¿por qué orar? ¿Será que es importante o no es importante? Ya a lo largo de la palabra se nos ordena orar siempre. Así como una relación de matrimonio, de amistad, de compañeros, se necesita un diálogo, una comunicación entre las personas para crecer, para conocerse. Asimismo es igual con Dios. Y usted dirá, pero es que es un ser espiritual, pastor, es un ser divino y pues yo creo que es más complicado, no es más sencillo. Él no te va a juzgar como otras personas, no te va a condenar como otras personas, que hay personas que pueden tú platicar con ellos y están distraídos en el teléfono y no, Dios está al tanto, está concentrado en lo que tú hablas con Él. Y todos sabemos que la oración es importante y es vital para el cristiano, pero muchos no vivimos conforme a esa verdad. Andamos muy ocupados, se nos olvida, andamos en la carne, tenemos mucho trabajo, no deseamos orar. En un sentido, solemos tratarla como un mero pasatiempo y no como una disciplina. Ahora, la oración es un mandato de nuestro Señor Jesús. Si usted ve Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, mas tú, como dijimos hace un rato, o sea, no es que si gustas, si sientes o no, sino que Él espera a lo que vemos aquí que oremos y nos da los detalles de cómo orar. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. En otra ocasión aquí Jesús está enseñando como algo personal. Entra en tu aposento o en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que no orar a lo que yo veo aquí es como quien dice desobedecer un mandamiento de Dios. O sea, es una obligación del cristiano, porque vemos que al final dice, mas tú cuando ores, si Él espera que nosotros oremos. ¿Y sabe qué? Oramos porque Jesús también fue nuestro modelo, fue nuestro ejemplo. ¿Sabe qué es lo que dice Hebreos? Capítulo 5, versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando Él estaba en carne y hueso aquí sobre la tierra, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. O sea, Jesús orando al Padre, siendo que Él era parte de la misma Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Hijo estando en la tierra, rogando, dice al Padre, dice, con lágrimas. Wow, ¿verdad? Al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Pero vemos que en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Qué interesante. La segunda persona de la Trinidad, como quien dice, siendo dependiente de nuestro Padre Celestial a través de la oración. Si usted ve
En una ocasión Jesús también le dice a Pedro en Lucas capítulo 22, versículo 32, pero yo he rogado por ti, Pedro. ¿Sabes que Satanás me ha pedido que te dé una buena zarandeada? ¿Y sabes qué? Le dije que no. Perdón, le dije que está bien, pero tranquilo. Dale despacio, como quien dice. Pero yo he rogado por ti, ¿sabe por qué? Yo decreto libertad. No, dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Porque esa zarandeada te va a tal vez desanimar tú, Pedro, pero ¿sabes qué? He rogado para que tu fe no falte. Vas a tambalear, pero no te vas a apartar. Dice, y tú, una vez vuelto, como que, me desanimé y me aparté. Creo que era la profecía de aquella cuando, ¿dónde está Pedro? No, pues se volvió a pescar. Aquí con tus hermanitas y que no sé qué. Y se fue a su oficio viejo. Luego el Señor va y lo busca, ¿verdad? Después dice, y una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos. También en Lucas 23, 34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en su agonía estando en la cruz, todavía estaba orando al Padre. En Lucas 6, 12, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pues con 1 minuto, 5 minutos ya nos aburrimos. No, es que no tengo nada que decir. Pero ¿sabe qué? Vemos también en Lucas 5, 16, pero Él se retiraba a lugares apartados y hacía oración. Si usted se va a la oración también, capítulo 17 de Juan, vemos ahí del versículo del 9 al 24, es otra oración que él hace antes de morir. Y hay mucha doctrina en esa oración también. Mateo capítulo 6, del 9 al 15 también, y aún los apóstoles también nos dieron algunos ejemplos de la oración. Orad sin cesar, Pablo escribió en Tesalonicenses 5, 17, Colosenses 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, Pedro otros tanto y Juan otros tanto, sobre la oración. Ahora, antes de entrar a los puntos, la pregunta ¿es pecado no orar? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Es pecado no orar? No, es que yo no oro, pastor. ¿Para qué? ¿Cómo que lo que va a pasar, va a pasar? Acá Dios está en control. ¿Es pecado no orar? Yo creo que es una buena pregunta. ¿Qué opina usted? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Directamente, pues pasó en todo el contexto, pues no lo dice, pero yo creo que no es pecado, pues si quieres ora, si no, no. Bueno, dice la palabra en 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 23, y quien está diciendo esta frase, esta palabra es Samuel, o sea, Dios se lo puso a Samuel, Samuel lo escribe, otros dicen, fue Jeremías el que escribió, sea quien haya sido quien lo escribió, el punto que fue un mensaje de parte de Dios. 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 23, fíjese lo que dice ahí. Así que, dice Samuel, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar, cesando de orar, cesando de interceder por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Qué está diciendo Samuel aquí? Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Lo que Samuel aquí está diciendo es, tú dejas de orar por nosotros, tú estás pecando. ¡Ay, poder!, ¿verdad? Hoy, Señor, que el Señor nos libre, ¿no? De estar orando los unos por los otros. Ahora, razones por qué orar. En primer lugar, construye nuestra relación con Dios. ¿Por qué es que Dios quiere que oremos? Porque construye, edifica nuestra relación con Dios. Usted sabe que el cristianismo está basado en una relación con Dios. La razón principal por la cual Jesús vino a la tierra, ¿sabe cuál fue? Con el fin de restaurar la relación ¿de quién? De Dios con el hombre. Y por esa razón Él envió a Jesucristo, ¿para qué? Para restaurar esa relación con Dios y su pueblo. Esa relación es entre el Padre y sus hijos. Por eso nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Tenemos un mismo Padre. Y es lo que Dios vino a hacer. Quitando esos dos muros, dice, vino y hizo un solo pueblo que somos sus hijos. Ahora, vemos de que construye nuestra relación con Dios. Bueno, ¿y cómo se construye esa relación con Dios? Bueno, en primer lugar, refuerza lo débil de nuestro espíritu. ¿Qué cosa? La oración. Refuerza lo débil de nuestro espíritu. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 dice,
y de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en dónde? En nuestra debilidad. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Somos débiles, pero a través de la oración y con el Espíritu Santo, dice, Él te va a hacer fuerte. Dice, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Entonces, Él aún mejora también nuestras oraciones, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones, o sea, el Espíritu de Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Fíjese nomás, a través del Espíritu Él nos ayuda para que crezcamos, para que maduremos. Aquello que está débil, que no está bien, Él trata de arreglarlo de cierta manera que podamos ser agradables a Dios. Entonces, no en vano Dios envía su Espíritu a nosotros y nos sella con Él. O sea, nada, pues el cristianismo yo creo que son puras reglas, pero ¿sabe qué? No es tanto en sí reglas, es una relación. Y ese es el punto de la oración, que al final vamos a aprender de esto, en conocer la personalidad de ese Dios para estar bien con Él. Ese es el punto de la oración también. Entonces, orar mejora, como quien dice, y muestra en nuestra vida para poder crecer en nuestro estado espiritual y nos acerca a Dios y también nos ayuda a encajar en la voluntad de Dios. Así que vemos de que en primer lugar refuerza lo débil de nuestro espíritu, o sea, en esa relación con Dios. Y segundo, inciso B, la oración nos permite hablar con Dios. Sí, Dios existe, ahí está, pero si no oramos a Dios, es como si fuera en vano conocerlo. La oración nos permite hablar con Dios. Dice Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y dice, y yo os oiré. Wow, imagínense, es un Dios personal. No es un Dios como creen aquellos que son deístas. ¿Qué es eso, pastor? Deístas o deísmo. Que Dios vino, formó y creó el mundo, le dio cuerda y ahí los guachos, raza, y yo me voy. No, Dios es personal. Él está al tanto de su creación, que somos nosotros. Él dice, me invocarás, y yo vendré, y tú vas a orar a mí, dice, y yo os oiré. Y eso es lo bonito de la oración, que la oración nos permite hablar con Dios, porque a veces pensamos, pues la oración es pedir, pedir, pedir y pedir, sino que también es el medio por el cual podemos establecer una relación, una plática, una conversación con nuestro Creador y nuestro Salvador. ¿Sabe qué es lo bonito de esto? De que Moisés, en capítulo 33 de Éxodo 33, versículo 11, ¿sabe qué es lo que dice la palabra de Moisés? Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y dice, ¿por qué Dios no hace eso ahora con nosotros, pastor? Si lo hace. Cada vez que usted ora, usted está orando cara a cara con Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Y es lo mismo. ¿Por qué Dios pone esto ahí? Para que usted sepa que cuando usted ore, usted está cara a cara con Dios y lo vea como un ser reverente sobre todo. Una ocasión, un niño llega a la casa de su tía. Oiga, tía, ¿dónde está el cotorro? ¿Cuál cotorro, mijo? ¿El cotorro? Yo no tengo ningún cotorro. Papá dijo, vamos con la cotorra de tu tía. Yo creo que orar es platicar, dialogar con Dios. No cotorrear, ¿verdad? Aquí, pero yo creo que eso es simplemente platicar. Ahora, ¿cómo establecemos, cómo mejoramos como dijimos, el primer punto, lo que vemos aquí, construye nuestra relación con Dios? Inciso A, refuerza lo débil de nuestro espíritu. Inciso B, la oración nos permite hablar con Dios. Inciso C, con la oración, Dios se hace presente. Wow, oiga, pues ¿quiénes somos nosotros para que Dios en sí baje del cielo y podamos entablar una relación y una conversación con Él? Y es lo que hace la oración. Con la oración Dios se hace presente. Dice Salmo 145, versículo 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Wow. Si usted ve ahí, dice ahí, cercano está Jehová a todos, o sea, Jehová está cercano está Jehová a sus hijos, los que le invocan. No, ¿qué dice ahí? Todos.
Gracias, Dios, que no solamente los cristianos pueden clamar a ti, cualquier persona puede clamar a ti. Gracias, Dios. Entonces vemos aquí, dice, a todos los que le invocan de veras. Me gusta eso. A todos los que le invocan de veras. Aunque usted no sienta a Dios, Él prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, pero Él nunca prometió, tú siempre vas a sentir mi presencia. No, Él nunca prometió eso. Él prometió estar con nosotros, pero nunca prometió que íbamos a sentir su presencia. Así que, aunque usted no lo sienta y aunque usted no lo vea, Dios está presente cuando usted ora. ¡Qué bendición! La oración no solamente se trata de hablar o implorar a un Dios que está lejos, allá en las alturas, inaccesible, como quien dice, alejado de nosotros. Pero ¿sabe qué? Nuestras súplicas. Son en vano porque está muy lejos Dios, pastor, nuestras súplicas. Y yo creo que está muy lejos y yo creo que no se escucha. No, Dios no es de esa manera. No sé si usted ha visto la película Evan Almighty. Creo que sí, algo así por ahí va. Que esta persona, pues, al final Dios le concedió, como quien dice, ok, mira, te voy a conceder ser Dios tantos días, y se lo concede. Y al final, pues él escuchaba cosas y no sabía qué se oye. Eran las oraciones de las personas, y al final, para no andar batallando, yo voy a mandar todas las oraciones a mi email y ahí les contesto todas. Y todas les ponía así, se hizo un problema, y al final él pensó, wow, estuve por tanto tiempo siendo Dios en la tierra. Dice, no, nomás fuiste de una colonia. Y no sabía ni qué hacer, se volvió loco. Entonces, por eso Dios es Dios. ¿Quién es Dios? Una persona que no duerme, oiga. Una persona que está en todo lugar y que siempre escucha personalmente, individualmente, a la misma vez a todas las personas. Por eso es Dios. Así que yo creo que Él está ahí. Pues yo quiero alabar a Dios, quiero adorar a nuestro Dios, y a ver si por suerte nos llegan nuestras peticiones ante Él. No, si van a llegar y llegan. Téngalo por seguro. Yo creo que entre todo esto, al momento de orar, Dios está junto y al lado nuestro, participando en esa oración a través de la oración. Recuerde eso. Si usted recuerda a la mujer sirofenicia, en el Nuevo Testamento, ella viene con Jesús. Jesús, por favor, te pido que liberes a mi hija. Está endemoniada. Ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, y observe lo que sucedió. Ya lo he enseñado esto en otro sermón. Después de que esa mujer dijo su oración, ella hizo su oración caminando. Ella hizo su oración con sus ojos abiertos, va detrás de Jesús. Por favor, Jesús, mira, tengo a mi hija en tal condición. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál fue la oración de esta mujer? Así de sencilla, dice, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. ¿Y sabe qué? El demonio dejó a la niña libre en ese mismo momento. Cuando ella hizo esa oración, así, en ese instante, el demonio la dejó libre. ¿Cómo lo sabemos? Jesús lo dijo en versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra. ¿Ve usted? Esa oración que ella hizo dice, ve, el demonio ha salido de tu hija. Es lo que le dice ahí. Y su hija, si usted ve Mateo 15, 28, dice el texto, y su hija fue sanada desde aquella hora. También dice la palabra en Marcos 7:30, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Miren nomás, qué bonito. Nadie tuvo que orar, nadie tuvo que imponer manos, nadie tuvo que reprender a ningún demonio, ni ungir con aceite, ni decretar ninguna palabra. No hubo de presencia física de nadie, pero de Jesús, sí. Hubo una presencia espiritual de Jesús a la misma vez. Cuando ella iba caminando tras de él estaba escuchando. Pero a la misma vez donde estaba aquella niña, también estaba Jesús allá espiritualmente y sana la niña. Mateo capítulo 18, 20, dice la palabra que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Miren nomás. Qué bonita promesa. Dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y eso es, o esto es lo que hacemos cuando oramos. ¿Qué hacemos? Nos acercamos al Padre, o Él se acerca a nosotros, está cerca de nosotros. Aunque usted no lo vea y no lo sienta, ahí está Él cuando usted está orando. Así que
No tome la oración como de balde, como no pasa nada. No, sí, ahí está Dios. Así que vemos qué es lo que hace la oración o por qué es que debemos de orar. Construye nuestra relación con Dios. En primer lugar, inciso A, refuerza lo débil de nuestro espíritu. Inciso B, la oración nos permite hablar con Dios. Inciso C, con la oración se hace Dios presente. Pero también vemos a través el otro capítulo, bueno, inciso D, la oración nos hace dependientes de Dios. La oración nos hace dependientes de Dios. ¿Qué es lo que dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros oramos? Que nosotros no podemos. Señor, ¿qué es el punto de la oración? Señor, yo no puedo. Señor, ayúdame en esto. Señor, ayúdame en lo otro. A través de la oración estamos reconociendo que nosotros no podemos con nosotros mismos o por nosotros mismos. Por esa razón, yo creo que oramos por los alimentos para que Dios cuide de nuestro cuerpo, que no se nos suba el colesterol o el azúcar en sí. También, ¿por qué oramos cuando viajamos? Para que Dios nos proteja. ¿Por qué oramos cuando algo nos duele? Señor, te pido que me sanes. ¿O por qué oramos cuando estamos tristes? Porque queremos que Dios nos alegre. ¿Por qué es que oramos cuando tenemos problemas? Porque, Señor, quiero que resuelvas esta situación. Yo creo que eso es una dependencia en Dios. Que si nos tomamos un taquito o una soda, Señor, bendícela. Porque estamos dependiendo de Él. Señor, ¿qué debo hacer aquí? Señor, ¿debo de aplicar en este trabajo o no? ¿Debo de ir a este lugar o no? ¿Debo de decir esto o debo de hacer lo otro? En cualquier cosa. Eso es lo que nuestro Dios quiere, que dependamos de Él. Dice Salmo 121, versículo 1, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ve usted, ahí estaba la certeza, la confianza, la dependencia de David. ¿Dónde? En Dios. Oiga, tiene un gran ejército, tenía muy buena familia, grandísima, un ejército, pero no, él dependía del Señor. Así que por la oración, Dios nos ayuda, escuche esto, Dios nos ayuda a quitar los ojos de nuestros problemas y los coloca en el Señor. Ese es el punto de la oración, que yo quite mi mirada de lo que me rodea, yo pueda poner mi mirada en Dios. Y por medio de la oración, construye nuestra relación con Dios. Inciso F. La oración nos permite conocer, escuche, la oración nos permite conocer la personalidad de Dios. Nos permite conocer la personalidad de Dios. Para que nosotros podamos tener una buena relación con Dios, debemos aprender lo que Él ha revelado por sí mismo, ya sea que Dios se lo revele a través de la oración, pero la mayoría de las veces se lo va a revelar a través de la palabra de Dios. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y a través de ella podremos conocer, escuche esto, no solamente su persona, sino también su personalidad, que es muy diferente. Su persona a su personalidad. Ahora, ¿está fuera de nuestro alcance conocer a Dios? No, no está fuera. Él se dio a conocer. Aún dice la palabra en los Salmos que vemos las estrellas y el cielo y revela la gloria de Dios. Todo revela la gloria de Dios. Yo creo que el rey David lo expresó de cierta manera cuando él dijo en Salmo capítulo 62, versículo 8, dice, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio, Sela, o sea, espera, para, medita. Así que Dios mismo hace posible que lo conozcamos. El rey David dijo a su hijo Salomón algo interesante, y sí me gustaría que usted fuera este versículo, en Primero de Crónicas, capítulo 28. Primero de Crónicas, capítulo 28. Fíjese lo que dice ahí. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. El rey David le dice algo aquí a Salomón.
Primero de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Mi Dios, decía David, reconoce a mi Dios, reconoce al Dios de tu padre, y dice, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Wow, ¿verdad? Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Me gustó lo que dice ahí, reconoce al Dios de tu padre, y luego le dice, si tú le buscares, lo hallarás. Wow, ¿qué relación tenía él? Hey, tú conoces mi Dios, ¿verdad? Quiero que tú también lo sirvas y quiero que lo busques. También conocemos a Abraham, que dice la palabra, que eran camaradas, su amigo, era amigo de Dios, porque era un hombre de fe. Así lo dice Isaías 41:8. Y a través de la oración y a través de la palabra podemos conocer la personalidad de Dios, o sea, las características que lo distinguen de cualquier otra persona. Si usted me conoce a mí, yo tengo una personalidad. Usted conoce a mi hermano, él tiene otra personalidad. Somos diferentes, somos únicos. Así es nuestro Dios también. Sus características lo distinguen de los demás. Y Dios se ha revelado de muchas maneras. Y yo creo que sí, se ha revelado como una persona, se ha revelado como Dios, se ha revelado como un ser real, un ser majestuoso y glorioso sobre todo. Y aparte podemos conocerlo también a través de la persona de Jesús. En una ocasión dice Jesús, oye, yo y el Padre uno somos, porque a qué le pregunto, oye, muéstranos al Padre. Tanto tiempo que he estado con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. Yo y el Padre uno somos. Tú me ves a mí, tú es como si estuvieras viendo al Padre, dice Jesús. Así que podemos conocerlo a través de Jesús. ¿Por qué razón? Porque dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Él es la imagen misma de su sustancia, de su personalidad. Ver a Jesús es ver a Dios. ¿Quieres saber cómo es el Padre? Mira a Jesús. Estudia los evangelios, te vas a dar cuenta quién es Jesús, quién es el Padre a través de Jesús. Aparte de que tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene sensibilidad. ¿Qué es lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 3, versículo 14? Yo soy el que soy. Dios el Padre, hablando aquí, yo soy el que soy. Porque algunas sectas dicen, no, es una fuerza. No, Señor. Es Dios, es un espíritu, como quien dice también, y es una persona. Y eso que dice ahí, yo soy el que soy, lo que está diciendo es, yo soy, yo fui y yo seré. Yo voy al pasado si yo quiero, yo me quedo en el presente si yo quiero, y yo me voy al futuro si yo quiero, dice Dios. Por eso es Dios, cosa que nosotros no podemos hacer. Yo soy, yo fui, yo seré. ¿Sabe qué es lo interesante de eso? En el Nuevo Testamento, si usted ve la palabra acerca de Dios, que eres, fíjese nomás, que eres y que eras y que has de venir. ¿Ve usted? Ahí está el pasado, presente y futuro. Así que todos los nombres que se dan de Dios aún en la palabra indican su personalidad, ¿verdad? En Génesis 22, 13 y 14, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Éxodo 15, 26, yo soy Rafaam, Jehová tu sanador. Éxodo 17, 8 al 15, que Él es nuestra bandera, y Jehová Nisi. Jueces 6, 24, nuestra paz, Jehová Shalom. También vemos Salmo 23, 1, Jehová es mi pastor. Jeremías 23, 6, justicia nuestra. Ezequiel 48, 35, Jehová presente o Jehová Chama. Y todo eso revela su personalidad como nuestro Dios. Y aparte dice la palabra también que Él se arrepiente. Génesis 6:6, se entristece. 6:6 también, se aira. Primero de Reyes 11:9, es celoso, Él ama, no puede mentir, no puede pecar, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es un Dios de amor, un Dios de gracia, de santidad, es justo. Ahora, ¿por qué saber esto?
¿Por qué conocer su personalidad? A través de la palabra y a través de la oración. Quiero que escuche esto, es muy importante. Bueno, ¿por qué orar? Bueno, yo creo que la palabra nos ayuda a darnos cuenta cómo podemos realmente complacerlo o disgustarlo. Eso es lo importante de que usted le conozca. Cuando usted le conoce, usted ya va a entender cómo debe de orar a Él. O vamos a complacerlo o vamos a disgustarlo. Yo creo que esto es lo mismo como el papá y el hijo en una forma natural. Su hijo sabe cómo acercarse a su papá y el hijo también sabe cómo acercarse, el papá ciertamente con el hijo. Pero yo creo que hay muchos detalles que también describen del amor de Dios, su paz hacia nosotros, su cuidado hacia nosotros, que aún Jesús habla de ciertos detalles. Miren los gorriones, miren los lirios. Dice, aún vuestros cabellos de la cabeza están contados, aún sobre las lágrimas también. Eso nos enseña que Dios es un Dios sensible, un Dios consciente de muchos detalles que ni aún nosotros conocemos. Entonces yo creo que entre todo esto tenemos un Dios que es un Dios personal. Así que, como mencionamos al principio en ese tema, cómo entablar esa relación con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué orar? Y quiero terminar con esto. Una ocasión estaban dos hermanitos, el hermanito y la hermanita ahí discutiendo entre ellos dos y estaban alegando, no, Dios es hombre, y ella dice, no, Dios es mujer, no, Dios es hombre, no, Dios es mujer, y su hermanito y la hermanita ahí alegando, ¿quieres que te compruebe que Dios es hombre? Sí, ven, se lleva a la niña hacia afuera durante el día, le dice, mira al cielo, ¿qué es? ¿Qué color es? Azul, ¿es? Si Dios fuera mujer, el cielo fuera rosita. Pero en realidad Dios es espíritu, ¿verdad? Aunque físicamente hablando, la palabra sí nos habla algo de ello y siempre nos habla de Él, hombre, ¿verdad? Pero eso es nada más un detalle de los muchos que nos habla la palabra de nuestro Dios, de nuestro Dios. Él es un Dios personal. ¿Por qué orar? Porque refuerza nuestra relación con Él, una cercanía con Él. Y tal vez hoy en esta tarde tú no tienes esa cercanía con Dios porque no le conoces, no has entregado tu vida a Él. Pero este es el momento para que tú puedas conocer una persona, tienes que estar cerca de esa persona. ¿Cómo nos acercamos a esa persona? Le llamamos, le mandamos un mensaje, le visitamos. Y así mismo con Dios, le visitamos a través de la oración. Le mandamos un mensaje a través de la oración, leemos su palabra y nos relacionamos y le conocemos de esa manera. Pero Señor, pastor, yo quiero entregarle todo a mi Dios. Entrega tu corazón a Él y Dios te va a guiar a ser una mejor persona, a entablar una mejor relación con Él. Si es así, quiero que hoy entregues tu vida a Jesús y sobre todo puedas entablar una buena y mejor relación con Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos conocerte, Señor, podemos mejorar nuestra relación contigo. Y gracias, Señor, que siempre nos escuchas. Y pedimos, Señor, que aquellos que no te han conocido, que no han entregado su corazón a ti, que hoy lo puedan hacer, Señor, diciendo, Señor Jesús, entra a mi corazón, perdona mis pecados, límpiame, santifícame, Señor, y entrego mi corazón a ti, séllalo con tu Espíritu Santo, Señor, y sálvame. Queremos, Señor, que tu pueblo, aquellos que aún no te conocen, puedan ser tu pueblo y puedan entregar su corazón a ti, Señor, porque es el primer paso para entablar una relación personal contigo. Así que, Señor, bendíceles, guárdales, Señor, y que podamos crecer en la oración. En nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga.